Capítulo 2. Principios sin gloria de la colonia Gorki. A 6 kilómetros de Poltava, sobre unas colinas arenosas, extendíase un bosque de pinos como de 200 hectáreas, y por el lindero del bosque corría la carretera de Yarkov, en la que brillaban monótonos y pulcros los guijarros. En el bosque había un prado de unas 40 hectáreas. En uno de sus ángulos se alzaban 5 cajas geométricas de ladrillos que constituían todas juntas un cuadrilátero perfecto. Esta era la nueva colonia para menores. La plazoleta arenosa del patio descendía hacia el extenso claro del bosque, hacia los juncos de un pequeño lago, en cuya orilla opuesta se hallaban las cercas y las jatas de un caserío de kulaks. Más allá del caserío se perfilaba en el cielo una hilera de viejos abedules y 2 o 3 tejados de bálago. Eso era todo. Antes de la revolución, aquí había una colonia de menores. En 1917 la colonia se disolvió, dejando en pos de sí muy pocas huellas pedagógicas. A juzgar por estas huellas, conservadas en unos viejos y rotos cuadernos diarios, los principales pedagogos eran celadores, probablemente suboficiales retirados cuyas obligaciones consistían en vigilar cada paso de sus educandos, tanto durante el trabajo como durante el recreo, y en dormir por las noches junto a ellos en la habitación contigua. De lo que contaban los campesinos de la vecindad, deducíase que la pedagogía de sus celadores no brillaba por ninguna complicación especial. Exteriormente se expresaba por un instrumento tan simple como el palo. Los rastros materiales de la antigua colonia eran todavía más insignificantes. Los vecinos más inmediatos de la colonia habían trasladado y llevado a sus depósitos propios todo lo traducible a unidades materiales, los talleres, los almacenes, los muebles. Entre otros bienes habían sido trasladados también hasta el huerto de árboles frutales. Sin embargo, nada de toda esta historia recordaba a los vándalos. El huerto no había sido talado, sino excavado y replantado en algún otro lugar. Tampoco los cristales de las casas habían sido rotos, sino sacados con precaución. Las puertas, no arrancadas por ninguna hacha colérica, habían sido cuidadosamente desprendidas de sus goznes y los hornos desmontados ladrillo a ladrillo. Solo el aparador en el antiguo domicilio del director permanecía en su sitio. ¿Por qué sigue aquí el armario? Pregunté a un vecino, Luka Seminovich Berjula, que había venido desde el caserío para ver a los nuevos amos. Pues porque, como usted ve, puede decirse que este armario no sirve para nuestra gente. Usted mismo juzgará que no vale la pena de desmontarlo. En las catas no entrará, tanto por lo alto como por lo ancho. En los rincones de los cobertizos se amontonaba la chatarra, pero no había cosas útiles. Siguiendo las huellas recientes conseguí recuperar algunos objetos de valor sustraídos en los últimos días. Eran una vieja sembradora corriente, 8 bancos de carpintería que apenas se tenían en pie, un caballo merino de 30 años de edad que en otros tiempos fuera kirguís y una campana de cobre. En la colonia encontré ya a Kalina Ivanovich, el administrador. Me acogió con esta pregunta. ¿Usted es el encargado de la parte pedagógica? Pronto reparé que Kalina Ivanovich hablaba con acento ucraniano, aunque no reconocía la lengua ucraniana como una cuestión de principio. En su léxico abundaban las palabras ucranianas y siempre pronunciaba la letra G al modo meridional. Pero yo no sé por qué en la palabra pedagógica acentuaba con tanta fuerza esa literaria G rusa que en él resultaba hasta exagerada. ¿Usted es el encargado de la parte pedagógica? ¿Por qué? Yo soy el director de la colonia. No, objetó quitándose la pipa de la boca. Usted será el encargado de la parte pedagógica y yo el encargado de la administración. Imaginaos el pan de Brubel, ya completamente calvo, solo con un resto de pelo sobre las orejas. Afeitad a ese pan la barba y cortadle los bigotes como a un arcipreste. Ponedle una pipa entre los dientes, y ya no será pan sino Kalina Ivanovich Serdyuk. Era un hombre extraordinariamente complicado para un trabajo tan simple como la administración de una colonia infantil. Tenía a sus espaldas por lo menos 50 años de diferente actividad, pero únicamente 2 épocas constituían su orgullo.
En su juventud había sido húsar en el regimiento de Xelholm, de guardias del Corps de Su Majestad, y en el año 18, durante la ofensiva de los alemanes, había dirigido la evacuación de la ciudad de Mirgorod. Kalina Ivanovich fue el primer objeto de mi actividad pedagógica. Era una gran dificultad para mí su abundancia en las convicciones más diversas. Con el mismo placer denostaba contra los burgueses, los bolcheviques, los rusos, los hebreos, nuestro desaliño y la meticulosidad alemana. Pero sus ojos azules brillaban con tanto amor a la vida, era tan sensible y dinámico que no escatimé para él una pequeña cantidad de energía pedagógica y comencé a educarle desde el primer día, desde nuestra primera conversación. ¿Cómo es posible, camarada Serdiuk, que la colonia no tenga director? Alguien debe responder de todo. Kalina Ivanovich se quitó otra vez la pipa y se inclinó cortésmente hacia mi rostro. Entonces, ¿usted desea ser el director de la colonia y que yo sea en cierto modo su subordinado? No, eso no es obligatorio. Si usted quiere, yo seré su subordinado. Yo no he estudiado pedagogía y lo que no me incumbe, no me incumbe. Usted es joven aún y quiere que yo, un viejo, sea el chico de los recados. Esto tampoco está bien. Sin embargo, para ser el director de la colonia me falta cultura. Y además, ¿qué necesidad tengo? Kalina Ivanovich se apartó con enojo de mí. Se había disgustado. Anduvo triste todo el día y al anochecer se presentó en mi cuarto ya completamente abatido. Aquí le he puesto una camita y una mesilla. Lo que he podido encontrar. Gracias. No hago más que pensar qué vamos a hacer con esta colonia. Y he decidido que, naturalmente, vale más que sea usted el director de la colonia y yo una especie de subordinado suyo. No regañaremos, Kalina Ivanovich. También yo lo creo así. La cosa no es tan difícil y nosotros cumpliremos nuestro deber, y usted como hombre culto será una especie de director de la colonia. Nos pusimos a trabajar con ayuda de palos, conseguimos levantar el viejo caballo de 30 años. Kalina Ivanovich se encaramó a algo semejante a una carreta amablemente cedida por un vecino y todo este sistema puso rumbo a la ciudad a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Comenzaba el periodo de organización. Para este periodo había sido planteada una tarea muy en su punto, la concentración de los valores materiales imprescindibles para la educación del hombre nuevo. Por espacio de 2 meses, Kalina Ivanovich y yo nos pasamos días enteros en la ciudad. Kalina Ivanovich iba en coche y yo a pie. Él creía que ir a pie rebajaba su dignidad, y a mí me era imposible resignarme con el ritmo que podía proporcionar el caballo exquirguís. En el transcurso de 2 meses logramos con ayuda de los especialistas rurales poner más o menos en orden uno de los cuarteles de la antigua colonia. Colocamos cristales, reparamos las estufas, pusimos puertas nuevas. En el dormitorio de la política exterior obtuvimos un solo éxito, aunque en cambio verdaderamente notable, a fuerza de solicitudes logramos de la Comisión de Abastecimiento del Primer Ejército de Reserva 150 puts de harina de centeno, pero no tuvimos la suerte de poder concentrar todos otros valores materiales. Comparando todo esto con mis ideales en el terreno de la cultura material, vi que, aunque tuviera 100 veces más, me faltaría tanto como ahora para llegar al ideal. A consecuencia de ello, tuve que declarar terminado el periodo de organización. Kalina Ivanovich aprobó mi punto de vista. ¿Y qué podemos reunir si ellos, los parásitos, se dedican a ser encendedores? Han arruinado al pueblo y ahora dicen, organízate como puedas, tendremos que hacer lo mismo que Ilya Muromets. ¿Lo mismo que Ilya Muromets? Sí, hubo en otro tiempo un Ilya Muromets, tal vez tú lo sepas, y los parásitos esos han declarado que era un paladín, pero yo considero que no era más que un pobretón y un vago. En verano, ¿comprendes? Viajaba en trineo. Pues bien, seremos como Ilya Muromets. Después de todo, eso no es tan malo. ¿Y dónde está el bandido de Soloviev? Bandidos, hermano, hay todos los que quieras. Llegaron a la colonia dos educadoras, Ekaterina Grigorievna y Lidia Petrovna. En mis búsquedas de pedagogos yo había llegado casi a la desesperación completa. Nadie quería consagrarse a la educación del hombre nuevo en nuestro bosque, porque todo el mundo temía a los golfos y nadie confiaba en el fausto final de nuestra empresa. Y solo en una conferencia de maestros rurales, en la que me vi obligado a hacer uso de la palabra, encontré a dos personas vivas. Me alegró que fueran mujeres. Yo creía que
la ennoblecedora influencia femenina completaría afortunadamente nuestro conjunto de fuerzas. Lidia Petrovna era todavía muy joven, una chiquilla. Acababa de salir del liceo y aún no había perdido la costumbre de los cuidados maternos. El delegado provincial de instrucción pública me preguntó al firmar su nombramiento: ¿para qué quieres a esa muchachita si no sabe nada? Así la he buscado precisamente. De vez en cuando se me ocurre que los conocimientos no tienen ahora tanta importancia. Esta Lidoshka es un ser purísimo y yo cuento con ella como con una especie de vacuna. No te pasarás de listo. En fin, de acuerdo. En cambio, Ekaterina Grigorievna era un experto lobo pedagógico. No había nacido mucho antes que Lidoshka, pero Lidoshka se reclinaba en su hombro igual que una niña junto a su madre. En el rostro serio y hermoso de Ekaterina Grigorievna resaltaban unas cejas negras, casi varoniles. Sabía llevar con aseo subrayado vestidos que conservaba por verdadero milagro y Karina Ivanovich, al conocerla, se expresó acertadamente: con una mujer así hay que tener mucho cuidado. En fin, todo estaba dispuesto. El 4 de diciembre llegaron a la colonia los primeros 6 educandos y me hicieron entrega de un sobre fabuloso, sellado con 5 enormes lacres. Este contenía sus expedientes. 4 eran enviados a la colonia por asalto a mano armada en una casa y tenían 18 años de edad. Los otros 2, más jóvenes, eran acusados de robo. Nuestros educandos estaban espléndidamente vestidos: pantalones de montar, botas elegantes. Sus peinados eran de última moda. En ellos no había absolutamente nada de niños abandonados. Los apellidos de estos primeros educandos eran Sadorov, Borun, Volovjov, Bindyuk, Good y Taranets. Los recibimos afablemente. Desde por la mañana se estaba condimentando una comida especialmente sabrosa, la cocinera deslumbrada con su cofia de impoluto blancor. En el dormitorio, mesas engalanadas ocuparon el espacio libre entre las camas. No teníamos manteles, pero sábanas nuevas hicieron con buen éxito sus veces. Aquí se congregaron todos los participantes de la colonia naciente. También acudió Kalina Ivanovich, que, con motivo de la solemnidad, había cambiado la sucia chaqueta gris que vestía a diario por una cazadora de terciopelo verde. Yo pronuncié un discurso acerca de la nueva vida de trabajo, acerca de la necesidad de olvidar el pasado y marchar adelante y adelante. Los educandos oían mi discurso con poca atención, susurraban algo entre sí, mirando con sonrisas sarcásticas y despreciativas los catres plegables, recubiertos de edredones que no tenían nada de nuevos, y las ventanas y las puertas sin pintar. En pleno discurso, Sadorov dijo de pronto en voz alta a uno de sus camaradas: por culpa tuya nos hemos metido en este lío. Dedicamos el resto del día a planear nuestra vida futura, pero los educandos escuchaban con cortés negligencia mis propuestas. Solo querían librarse de mí lo antes posible. Por la mañana, Lidia Petrovna, toda agitada, vino a mi cuarto y me dijo: no sé cómo hablar con ellos. Les digo que hay que ir al lago por agua y uno de ellos, con el pelo todo planchado, que estaba calzándose, me acerca de repente una bota a la cara y me dice: mire usted qué botas tan estrechas me ha hecho el zapatero. Durante los primeros días ni siquiera nos ofendían, simplemente no reparaban en nuestra presencia. Al anochecer se iban tranquilamente de la colonia y volvían por la mañana, escuchando con una discreta sonrisa mis reconvenciones, inflamadas por el espíritu de la educación socialista. Una semana más tarde, Bindyuk fue detenido en la colonia por un agente de investigación. Se le acusaba de asesinato y robo nocturno. Lidoshka, mortalmente asustada por este acontecimiento, lloraba en su habitación y no salía más que para preguntarnos a todos: pero, ¿qué es eso? ¿Cómo ha podido matar? Ekaterina Grigorievna, sonriendo seriamente, fruncía el entrecejo. No sé, Anton Seminovich. De verdad que no lo sé. Tal vez tengamos que marcharnos sin más ni más. No sé qué tono hay que emplear aquí. El bosque desierto en torno a nuestra colonia, las cajas vacías de los edificios, los 10 catres plegables en lugar de camas, el hacha y la pala como herramientas, y la media docena de educandos que negaban categóricamente no solo nuestra pedagogía, sino la cultura humana íntegra. Todo eso, a decir verdad, no se ajustaba en absoluto a nuestra precedente experiencia escolar. En las largas veladas invernales, la colonia era angustiante. 2 quinqués la alumbraban, uno en el dormitorio y el otro en mi habitación. Las educadoras y Kalina Ivanovich tenían velones, invención de la época de Chi, Shek y Yoriv.
El cristal de mi quinqué estaba roto por la parte superior y el resto se hallaba todo ahumado, porque Kalina Ivanovich, al encender su pipa, recurría frecuentemente al fuego de mi lámpara, metiendo para ello medio periódico en el cristal. Aquel año las nevascas comenzaron pronto, y todo el patio de la colonia se llenó de montones de nieve. No teníamos a nadie para limpiar los senderos. Pedí a los educandos que lo hicieran ellos, y Sadorov me contestó: podemos limpiar los senderos, pero solo cuando pase el invierno. Si no, los limpiaremos nosotros y otra vez nevará. ¿Comprende? Sonrió amablemente y se dirigió hacia un camarada. Olvidando mi existencia, Sadorov procedía de una familia de intelectuales. Se notaba en el acto. Hablaba correctamente. Su rostro se distinguía por ese aspecto lustroso que no tiene más que los niños bien alimentados. Volovyov era de otro género, boca ancha, nariz ancha, los ojos muy separados, todo ello acompañado de una particular movilidad de facciones, el rostro de un bandido. Volovyov llevaba siempre las manos metidas en los bolsillos del pantalón de montar y ahora se acercó a mí en esa actitud. Bueno, ya le hemos contestado. Salí del dormitorio transformando mi cólera en una especie de piedra pesada dentro del pecho, pero era preciso limpiar los senderos y la cólera petrificada exigía acción. Fui en busca de Kalina Ivanovich. Vamos a limpiar la nieve. ¿Qué dices? ¿Es que yo he venido aquí de peón y los ruiseñores bandidos qué? Dijo señalando los dormitorios. No quieren. ¡Ah, parásitos! Bueno, vamos. Karina Ivanovich y yo estamos terminando de limpiar el primer sendero cuando en él aparecieron Volovyov Tananiets que iban, como siempre, a la ciudad. Eso está bien, exclamó alegremente Tananiets. Hace tiempo que debían haberlo hecho, le sostuvo Volovyov. Kalina Ivanovich le cerró el paso. ¿Qué es eso de que está bien? Tú, canalla, te has negado a trabajar y piensas que voy a hacerlo yo por ti. Por aquí no pasas, parásito. Métete en la nieve, que si no te daré con la pala. Kalina Ivanovich alzó la pala, pero un segundo después su pala volaba hasta un lejano montón de nieve. Su pipa iba a parar a otro lado y el estupefacto Kalina Ivanovich pudo solamente acompañar con la mirada a los jóvenes y oír cómo le gritaban ya desde lejos. Tendrás que ir tú solito en busca de la pala. Entre risas se marcharon a la ciudad. Me iré al diablo, yo aquí no trabajo, exclamó Kalina Ivanovich y se fue a su habitación, dejando abandonada la pala en el montón de nieve. Nuestra vida se hizo siniestra y angustiosa. Cada noche se oían gritos en la carretera principal de Yarkov. ¡Socorro! Los aldeanos desvalijados acudían a nosotros y con voces trágicas imploraban nuestra ayuda. Conseguí del delegado provincial un revólver para defenderme de los caballeros salteadores, pero le oculté la situación en la colonia. Aún no había perdido la esperanza de encontrar la manera de llegar a un acuerdo con los educandos. Para mí y para mis compañeros, los primeros meses de nuestra colonia no fueron solo meses de desesperación y de tensión impotente, también fueron meses de búsqueda de la verdad. En toda mi vida había leído yo tanta literatura pedagógica como en el invierno de 1920. Esto ocurría en la época de Wrangler y de la guerra contra Polonia. Wrangler andaba por allí cerca, alrededor de Novomigorod, muy próximos a nosotros en Cherkassky. Combatían los polacos, toda Ucrania estaba plagada de vatkos. Mucha gente a nuestro alrededor se hallaba fascinada por las bandas de Petliura. Pero nosotros, en nuestro bosque, con la cabeza entre las manos, tratábamos de olvidar el fragor de los grandes acontecimientos y leíamos libros de pedagogía. El fruto principal que yo obtenía de mis lecturas era una firme y honda convicción de que no poseía ninguna ciencia ni ninguna teoría, de que era preciso deducir la teoría de todo el conjunto de fenómenos reales que transcurrían ante mis ojos. Al principio yo ni siquiera lo comprendía, pero veía simplemente que no necesitaba fórmulas librescas, que, de todas suertes, no podría aplicar mi trabajo sino un análisis inmediato y una acción también inmediata. Con todo mi ser sentía que debía apresurarme, que era imposible esperar ni un solo día más. La colonia estaba adquiriendo crecientemente el carácter de una cueva de bandidos. En la actitud de los educandos frente a los educadores se incrementaba más y más el tono permanente de burla y granujería.
Ya habían empezado a referir anécdotas escabrosas en presencia de las educadoras, exigían groseramente la comida, arrojaban los platos por el aire, jugaban de manera ostensible con sus navajas y, chanceándose, inquirían los bienes que poseía cada uno. Siempre puede ser útil en un momento de apuro. Se negaban resueltamente a cortar leña para las estufas y un día destrozaron en presencia de Kalina Ivanovich el tejado de madera del cobertizo. Lo hicieron entre risas y bromas. Para lo que vamos a vivir aquí nos basta. Kalina Ivanovich desprendía millones de chispas de su pipa y hacía gestos de desesperación. ¿Qué vas a decirle a esos parásitos, gomosos indecentes? ¿Y de dónde habrán sacado que se puede destrozar las dependencias? Por una cosa así habrían que meter en la cárcel a sus padres. ¡Parásitos! Y sucedió que no pude mantenerme más tiempo en la cuerda pedagógica. Una mañana de invierno pedí a Sadorov que cortase leña para la cocina y escuché la habitual contestación descarada y alegre. Ve a cortarla tú mismo. Sois muchos aquí. Era la primera vez que me tuteaban. Colérico y ofendido, llevado a la desesperación y el frenesí por todos los meses precedentes, me lancé sobre Sadorov y lo abofeteé. Le abofeteé con tanta fuerza que vaciló y fue a caer contra la estufa. Le golpeé por segunda vez y agarrándole por el cuello y levantándole le pegué una vez más. De pronto vi que se había asustado terriblemente. Pálido, temblándole las manos, se puso precipitadamente la gorra, después se la quitó y luego volvió a ponérsela. Y probablemente yo hubiera seguido golpeándole, pero el muchacho gimiendo balbuceó. Perdóneme, Antón Semyonovich. Mi ira era tan frenética y tan incontenible que yo me daba cuenta de que, si alguien decía una sola palabra contra mí, me arrojaría sobre todos para matar, para exterminar a aquel tropel de bandidos. En mis manos apareció un atizador de hierro. Los 5 educandos permanecían inmóviles junto a sus camas. Burún se arreglaba precipitadamente algo en el traje. Me volví a ellos y les conminé golpeando con el atizador el respaldo de una cama. O vais todos inmediatamente al bosque a trabajar, o ahora mismo os marcháis fuera de la colonia con 1000 demonios. Y salí del dormitorio. En el cobertizo donde guardábamos las herramientas, empuñé un hacha y contemplé, ceñudo como los educandos, se repartían las hachas y los serruchos. Por mi mente pasó la idea de que era mejor no ir al bosque aquel día, no poner las hachas en manos de los educandos, pero ya era tarde, se habían repartido todas las herramientas. Daba igual, yo me sentía dispuesto a todo, había resuelto no entregar gratuitamente mi vida, además tenía el revólver en el bolsillo. Nos fuimos al bosque. Kalina Ivanovich me dio alcance y, terriblemente agitado, susurró. ¿Qué pasa? Dime, por favor, ¿cómo están hoy tan amables? Yo contemplé distraído los ojos azules del pan y respondí. Mal van las cosas, hermano. Por primera vez en mi vida he pegado a un hombre. Pero, ¿qué has hecho? Se sorprendió Kalina Ivanovich. ¿Y si se quejan? Eso es lo de menos. Para mi asombro todo transcurrió bien. Estuve trabajando con los muchachos hasta la hora de comer. Cortábamos pinos torcidos. En general, los muchachos permanecían sombríos, pero el aire puro y helado, el hermoso bosque que ornaba enormes caperuzas de nieve, la amistosa colaboración del hacha y el serrucho hicieron su obra. En un alto fumamos confusos de mi reserva de Mallorca, y Sadorov, echando el humo hacia las copas de los pinos, lanzó de repente una carcajada. ¡Menudo! Era agradable ver su rostro sonrosado, que agitaba la risa, y yo no pude dejar de sonreír. ¿A qué te refieres? ¿Al trabajo? También al trabajo, pero hay que ver cómo me ha zumbado usted. Era natural que Sadorov, un mocetón robusto y grandote, se riese. Yo mismo me sorprendía de haberme atrevido a tocar a tal gigante. Lanzó otra carcajada y, sin dejar de reírse, empuñó el hacha y se fue hacia un árbol. Vaya una historia. Almorzamos juntos con apetito, bromeando, pero no aludimos más al suceso de la mañana. Yo, sin embargo, me sentía violento, aunque estaba dispuesto a no bajar el tono y seguí dando órdenes con la misma firmeza después de la comida. Volovjov sonreía, pero Sadorov se aproximó a mí con una expresión de lo más seria. No somos tan malos, Anton Semyonovich. Todo saldrá bien. Nosotros comprendemos.